Les habla el doctor Juan Bosco Cuadra García. El tema del día de hoy lo hemos titulado Razón y temporalidad. La razón humana, cuando apunta sus reflexiones a la realidad del tiempo, tanto objetiva como subjetivamente, queda muy corta para abarcarla en toda su totalidad. Ya San Agustín había dicho que cuando se le cuestionaba qué era el tiempo, él no sabía qué responder. Pero cuando no se le hacía esta pregunta, él sí sabía qué era el tiempo. Desde los griegos hasta hoy, la física y la metafísica han hecho grandes esfuerzos para explicar objetivamente el tiempo, sobre todo a partir del concepto del movimiento, donde Aristóteles había dicho que el tiempo es la medida del movimiento. Y no es exacto que al final lo haya subjetivado y relativizado hasta desustanciarlo. La cuestión física primera y última sigue siendo la del origen y fin del universo, es decir, su inscripción en el tiempo. Explosión primigenia y expansión constante o recurrente. El tiempo es el compañero inseparable de la cosmología, incluso de la más relativista. Pero no se trata aquí de ese tiempo que sería anterior y por lo tanto independiente del hombre. Se trata de un nivel más cercano, de la temporalidad como carácter esencial de la existencia humana. Cuando el mismo San Agustín reflexionaba sobre la temporalidad, llegó a una conclusión bastante novedosa, tanto para sus contemporáneos como para nosotros, que el tiempo había sido creado también por Dios. En otras palabras, que había empezado a ser o existir en el mismo momento del acto creador, junto con toda la realidad espacial del universo. Este ha sido uno de los más espinosos problemas que ha enfrentado la metafísica, principalmente la cristiana, para explicar y reconciliar esta teoría con el famoso principio de la física llamado entropía, que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tanto la verdad de la ciencia como la verdad que nos enseña la teología católica vendrían a reconciliarse al descubrir ambas una única verdad, entre comillas, asimilable por el intelecto humano, a saber, que una pertenece al plano de la razón y otra, en cambio, a la dimensión de la fe revelada. Profundizar, analizar y resolver esta aparente contradicción será una de las metas para alcanzar en el futuro. Personalmente creo que no son contradictorias porque no repugnan a la mente y mucho menos al corazón. Somos hombres porque pensamos y ese pensamiento podemos orientarlo hacia nosotros mismos o hacia las circunstancias que nos rodean. ¿Qué acontece cuando contemplamos el mundo exterior? Descubrimos que todo lo real fluye. La noche sucede al día, la hoja al brote, la mariposa a la oruga. La ciencia de la naturaleza se ocupan de categorizar y de correlacionar ese torrente de hechos. ¿Qué acontece, en cambio, cuando introspectivamente nos autoanalizamos? Comprobamos que no somos algo inmutable, es decir, que no cambia, sino algo que dura. Esta última es la perspectiva antropológica, aunque no excluya que en la naturaleza permanezca el ser y mantengamos una cierta identidad sin la que la responsabilidad sería prácticamente imposible. Cuando contemplamos el tiempo circunstancial u objetivo, descubrimos que la permanencia es una quimera y que todo fluye como negando la vanidad que muchas veces creemos es lo que nos va a afianzar en el ser. El avaro desea tener más porque lo que tiene
deviene continuamente en la disminución por el gasto que hace en sus empresas. El lujurioso busca sin saberlo el placer permanente repitiendo una y otra vez sus actos ilícitos e inmorales. El mal político lucha por acrecentar su poder y lucha por mantenerlo, sin darse cuenta que también que dicho poder es pasajero y que tarde o temprano no lo volverá a tener más, o mejor dicho, el poder no lo tendrá más a él. Recuerdo una anécdota de un general griego que, después de ver a su inmenso ejército vencedor sobre una gran ciudad sitiada, se puso a llorar a gritos diciendo: «Dentro de 100 años, todo mi ejército será pura ceniza». Descubrir, por lo tanto, la relatividad del tiempo objetivo en nuestras vidas es empezar a descubrir dentro de cada uno de nosotros la que dura, lo que permanece. Objetivamente, el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Ni el pasado es nuestro porque ya no es, ni el futuro tampoco porque todavía no ha llegado a ser. Entonces, pues, nos queda el presente. Pero, ¿qué dirían ustedes si yo les digo que ni el presente es nuestro? Sencillamente, y desde el punto de vista de la naturaleza de la temporalidad, el presente deviene pasado y posteriormente adviene futuro. ¿Qué significa esto? Que nuestro presente está como inmerso en medio del movimiento que nunca cesa. Nuestra conciencia de ser no se cumple en un instante, sino en una sucesión de vivencias internas. Aunque metódicamente nos aislemos del entorno y concentremos toda nuestra atención en nuestra propia mismidad, como decía Ortega y Gasset, no podemos detener nuestro autoconocimiento en un punto inmóvil. Siempre nos observamos durando, es decir, como continuo suceso. Solo la pérdida de conciencia puede interrumpir la radical vivencia de temporalidad. Si no se reanudara, sería la extinción. Somos conciencia de que devenimos. Esta peculiar condición tiene connotaciones plurales. Metafísicamente, el pasado vive en el presente como una huella o efecto de algo que se hizo. En cambio, el futuro vive en el presente en razón ideal de proyecto a realizar. Encontrar el punto álgido en el presente es y será la clave de la existencia humana. A esta conclusión llegamos cuando utilizamos nuestra facultad suprema, la razón. La pérdida de la misma, tal como acertadamente nos los ha explicado del amor en muchas ocasiones, es la que nos perderá y nos hará seres irracionales. El presente que se nos da es un presente que debemos aprovechar al máximo. Las experiencias malas o buenas del pasado nos deben servir como lecciones para el presente, y el futuro, como proyecto ideal de vida, deben también darle sentido al esfuerzo y a la dedicación del momento presente. Solamente en esta dimensión es posible instalarse sobre los acontecimientos, interactuando con ellos, ya sea cambiándolos u obedeciéndolos según los casos. El derroche de nuestro tiempo personal debe ser sustituido por el aprovechamiento racional del mismo. El tiempo personal y subjetivo en nuestro diario vivir se asemeja a un campo a punto de ser arreglado, sembrado y posteriormente cosechado. El monte, las espinas y las malas hierbas deben ser sacadas del mismo, a fin de preparar la tierra para que ésta reciba la buena semilla. Posteriormente, esperaremos y cuidaremos de la plantación a fin de cosechar los buenos frutos que esperamos.
Lo mismo sucede con nuestras vidas. Es necesario quitarle todo apegamiento esclavizador, ya sea de corte material, inmoral, social o político, con el fin de aquietar nuestros ánimos y así poder pensar y reflexionar sobre el tiempo que se nos ha dado en esta vida. Solamente con esta tranquilidad y serenidad podemos encontrar las semillas de la verdad y plantarlas en nuestro interior con el fin de que éstas germinen y crezcan y produzcan actos, conductas y aptitudes acordes a la razón y al tiempo, tanto objetivo, pasado, presente, futuro, como subjetivo, nuestros estados anímicos. Gonzalo Fernández de la Mora nos dice: no conocemos ni el pasado ni el futuro, sino solo tres especies de presente: recordar, percibir y prever. Pero lo que no existe psicológicamente es el presente. Todo es transitivo, desde la memoria hasta la novedad esperada o sorpresiva. La deseada felicidad consiste en que sobrevenga el instante siguiente. Cuanto no es retrospectiva y más o menos nostálgica, fruición del pasado, es adventicio. Porque no vivimos el presente, sino en el recuerdo o en expectativa de futuro. Tampoco somos una serie de cristalizadas instantáneas fotográficas, porque en tal caso no podríamos tener conciencia del movimiento exterior, incluso el río aparecería quieto. Y continúa: el hombre vive su temporalidad como una tensión y no de otro modo. Esta es una causa principal de que la felicidad sea fugaz y escasa. Como reza el lema olímpico, el arquero pretende ser cada vez más veloz y más certero. Nunca basta. La satisfacción es una situación en la que se pretende permanecer, pero para un ser que consiste en durar, el reposo es impracticable. La clave de la infelicidad humana no se encuentra en la infinitud de sus posibles deseos, sino en la temporalidad. La suprema ataraxia estoica es un bálsamo, no la curación. Hasta aquí de la Mora. Esto que nos dice de la Mora es fácil de comprobar por la experiencia. La felicidad en este mundo jamás nadie la ha vivido de una manera permanente. Son solo unos instantes, unos momentos que pronto cesan y dan lugar a los problemas, las dificultades, a los dolores y a todo aquello que nos coarta y nos frena el ansia y los deseos de ser felices siempre. La vida se nos va, reza el refrán popular, y nosotros nos vamos con ella. Un momento de gozo y de placer nos arrebata muchas veces la atención racional a nuestra vida y la corta y caduca que es esta. Si fuéramos personas que viviéramos para siempre, toda lucha afanosa por tener, poseer y gozar estarían de por sí justificados. Seguiríamos simplemente nuestros instintos más básicos. Pero todos sabemos de una u otra manera que nuestro tiempo, el subjetivo y personal, ya viene medido desde que comenzamos a existir. Es decir, que moriremos, tarde o temprano. El día y la hora nadie lo conoce, solo Dios. Prescindir de este último momento, así como vivir haciéndose el sordo, es el acto más irracional que puede hacer un ser humano en esta tierra. La limitación temporal, desde el punto de vista racional, nos deben abrir a otra dimensión que va más allá de cualquier explicación meramente científica. La revelación de la fe en las Sagradas Escrituras nos ha abierto una nueva dimensión, la eternidad. Pensándolo bien, la aceptación de una realidad más allá de esta vida, como es el de la eternidad,
no repugna a mi inteligencia, sino que más bien la acoge con consuelo y esperanza. Santo Tomás de Aquino había demostrado racionalmente que estamos hechos para ser felices siempre. La naturaleza, según el Aquinate, siempre satisface los deseos más profundos que nacen de ella misma. La felicidad sempiterna y transtemporal es una de las más grandes promesas de la revelación cristiana. Es más, nos ayuda a encontrarle un nuevo sentido a nuestra temporalidad meramente humana. El periodista y filósofo granadino Pedro Joaquín Cuadra Chamorro en una ocasión dijo que el tiempo es la moneda con que se compra la eternidad. En segundo lugar, la angustia de tan diversos grados no es la consecuencia de ser, sino de devenir. La angustia existencial radica en que la naturaleza humana consiste esencialmente en un insoslayable dinamismo hacia metas necesarias o propuestas. La suprema congoja es la certeza de la muerte. La terca temporalidad avanza inexorablemente hacia esa máxima entropía biológica. Este pensamiento es muy difícilmente soportable y por eso se lo margina con la diversión o se lo sustituye con la esperanza ultraterrena. Esta angustia existencial nos absorbe sobremanera porque todavía no hemos caído en la cuenta que la temporalidad, tal como lo dice de la Mora, está llena de vicisitudes cambiantes y variantes, nunca estables y siempre llena de sorpresas y sobresaltos. La cesación de la vida no es otra cosa que la última lección que nos da la temporalidad. Pero en lo que no estamos totalmente de acuerdo con de la Mora es que pueda la temporalidad ser sustituida con la esperanza ultraterrena. Es cierto que es una esperanza para todos aquellos que viven una vida llena de problemas y dificultades. Es la liberación final a toda angustia existencial terrena y temporal. Pero en lo que no estamos de acuerdo es que suplante la responsabilidad temporal por esa esperanza en el más allá, como si fueran dos realidades totalmente diferentes los que viven con esa esperanza y que no descuidan el tiempo que se les ha dado para merecer. Es más, esa esperanza de ultratumba les ayuda a encontrar el sentido y el verdadero camino en el tiempo para su vida. Disiparse en la diversión para no encarar esa realidad, en verdad, sería el colmo de la desgracia y desdicha que nos espera. La religión en este caso es maestra, pues nos enseña a prepararnos y disponernos a recibir esta promesa. Finalmente nos dice Gonzalo Fernández de la Mora: la temporalidad, raíz del mal para el hombre, es sin embargo la condición de la evolución cósmica, cuyo capítulo conocido más eminentemente es la sinergia que ha permitido la aparición del Logos, por lo menos en nuestro planeta. En este sentido, los vivientes coadyuvan con su muerte a configuraciones superiores de la realidad. Esa es su básica función terrestre. Tiempo es cambio, y el ser más temporal, el hombre, ha de realizar su transitoria biografía en la constante tensión insatisfecha y perfectiva. La razón nace y se hace andar en el tiempo.